Hola, 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 hola. Probando, probando. Uno, dos, tres. Probando, probando. Uno, dos, tres. Bueno, como les había prometido, voy a tratar de terminar de una vez este tema uno, fuera del, del aula, porque si no vamos a tardar demasiado y nos vamos a atrasar y es corto el hito uno, el que es largo es perdón, es corto el hito dos, el que es largo es el hito tres. Así que bueno, hemos estado hablando de salud mental, aunque si nos podemos analizar en su totalidad el artículo, más que todo nos hemos enfocado en sí al sistema de salud mental en general a nivel mundial. Hemos tratado de ver lo mejor que se pueda todo esto, porque tenemos mucho camino por delante. Un poco más avanzado estamos. Bueno, sí, mire, aquí pueden apreciar ustedes algunas diapositivas donde se utiliza mucho la meditación, la relajación para llegar a un estado de equilibrio por parte de la persona, ¿no? Eh, Creo que terminamos viendo, si no me equivoco, lo que eran las diferentes etapas de la adolescencia, perdón, del desarrollo humano hasta la adolescencia, que tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con moralidad, tiene que ver con psicoafectividad, con intelectualidad, tiene que ver con interacción social, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, aquí están los famosos, eh, la evolución de la moral según Colbert, ¿no? Eh, el cual señala, como hablábamos, que al principio el ser humano es narcisista, después se vuelve totalmente dependiente y es en la adolescencia donde consigue un equilibrio, ¿no? Entre el ser narcisista o el ser eh, una persona alienada. Y se dice que este pensamiento moral de máximo desarrollo se lo conoce como pensamiento democrático, ¿no? La persona no se va por ninguno de los extremos, sino que trata de sostener un equilibrio. Bueno, aquí están las teorías de Erickson. Para él, ustedes saben que vamos a atravesar por muchas etapas conflictivas y de salir bien en estas etapas dependerá nuestra calidad de vida, etcétera. Eh, lo que más el individuo tiene que aspirar es al desarrollo de una buena identidad adaptativa, flexible, eh, consecuente, coherente, etcétera, ¿no? De una mala resolución o de una asimilación errada, identidad, ese va a ser uno de los puntos de inicio para una probabilidad de trastorno mental a futuro. No nos olvidemos de todas maneras, si bien no es información de ahorita,
No debemos olvidar que, am, bueno, que para el DSM, por ejemplo, ¿no? DSM-4, eh, no debemos olvidar que esto se relaciona. Perdón, que para el DSM-4 entre lo sano y lo insano, entre comillas, está el tema de los trastornos de personalidad. Y si tendríamos que poner más escalas, podríamos incluir acá, digamos, eh, como camino a la falta de salud mental, podríamos añadir el tema de, como segunda etapa, digamos, el no tener una adecuada identidad de género, identidad psicológica, social, que predispone a un trastorno de personalidad y que puede a la larga provocar un trastorno mental. Si es que lo clasificamos a través de escalas, categorías, etcétera, ¿no? Desde lo más agudo hasta lo más crónico o grave. Eh, bueno, también hablamos en la clase anterior de que la adolescencia se caracteriza porque la persona se deja llevar mucho por sus pasiones, sus indecisiones, sus instintos, sus sentimientos. Debemos recordar que para algunos expertos la adolescencia está relacionada con em, una reestructuración de la personalidad. Supuestamente hay un primer momento que es hasta los 6 años donde se estructura la personalidad del sujeto. Viene un periodo de latencia o periodo donde las cosas se calman, entre comillas, por decirlo, pero nuevamente existe la explosión de hormonas y etcétera, que se va a dar en la adolescencia. En otras palabras, el estudiante o consolida la personalidad que ya había desarrollado hasta los 6 años, o bien le hace algunos cambios en la etapa de la adolescencia. Esto va a ser para algunos lo que va a propiciar este giro de eventos de que en vez de que el razonamiento sea quien maneje, digamos, el sistema nervioso central, los instintos y las emociones vayan a terminar siendo los que controlen el cerebro, desplazando la parte del razonamiento. Si nos ponemos a analizar, como decía una colega, hay estudiantes, o al adolescente, por eso incluso habría que analizar este asunto porque no sé si habrán investigaciones oficiales, pero pierde hasta control de su motricidad, ¿no? El adolescente, de lo que están habiendo grandes cambios en su cuerpo, el movimiento de su cuerpo y demás elementos. Esto va a hacer que al adolescente le cueste encontrar sus límites y por eso decía una colega que por eso son
tan torpes algunos adolescentes en el sentido de que pareciera que no controlaran su motricidad, ¿no? O sea, como si fueran impulsivos, no se dan cuenta tal vez cuando uno los saludan que, que están utilizando demasiada fuerza, ¿no? Lo cual le genera malestar al otro. Peor si se trata de una persona adulta. Pero aparentemente todo eso es porque se está reorganizando la personalidad o la estructura de la personalidad de esa persona. Y obviamente ustedes saben que todo edificio cuando se repara, obviamente tiene que pasar por un periodo de restauración que lo va a llenar de andamios, y esto puede hacer que por un tiempo se vea medio, no parezca haber mejorado la edificación, ¿no? Pero una vez se arregla todo lo que tiene que arreglarse y se sacan los andamios, el edificio queda preparado para seguir con su vida útil, ¿no? Algo así pasa durante la adolescencia. Les comentaba también que para Erickson era bueno el tema del enamoramiento o del establecer pareja, porque justamente la persona en las relaciones de pareja sí o sí debe madurar. O sea, no es fácil estar con una persona. Eh, Hay que tener bastante equilibrio en cuanto a lo emocional y hay que ser muy flexible para sostener una relación, porque no todos lo van a poder hacer, ni todos van a poder responder a la dinámica de una relación de pareja. Entonces, algunos psicólogos van a decir que requiere cierto nivel de inteligencia en ese sentido. Eh, lo que es el establecimiento con una relación sentimental, ¿no? Eso es lo que van a decir. Ahora cada uno buscará información o alternativa que pueden decir otras personas, etcétera. Entonces, relaciones íntimas va a ser sinónimo de madurez, no solamente en la sociedad occidental, sino en gran parte de la sociedad humana, ¿no? Eh, por ejemplo, ustedes saben que en varias culturas el comienzo de las relaciones marca el pasaje a la vida adulta. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Bueno, aquí seguimos, como ustedes ya se lo saben bien, eh, lo de Freud. Tito, por favor. Después, salgo. ¿Qué? ¿Qué querías preguntar? Ya, después hablamos ahorita. Bueno, aquí tenemos lo de Freud, ustedes están familiarizados con eso. Alguno que otro de los tantísimos problemáticas del neurodesarrollo. Un ejemplo, esto digamos es para los casos más graves cuando hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo, porque el desarrollo, la psiquiatría lo divide por dimensiones, ¿no?
eh, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión motora. Cualquiera de estas partes puede por sí sola retrasarse con respecto a la edad cronológica, ¿no? Porque eso es lo incompatible en los trastornos del neurodesarrollo. Otra cosa a tomar en cuenta son los comportamientos de riesgo, no someterse a situaciones peligrosas, peor en la adolescencia, que es una etapa tan sensible a veces, que va a marcar a algunas personas y las va a llevar por, o bien las predispone, digamos, a que sufran algún o bien o bien comienzan a desencadenarse como detonante algún tipo de anomalía que más tarde se va a incrementar hasta cruzar los umbrales de la normalidad o los umbrales de lo saludable, entre comillas, ¿no? Comer bien va a ser importante, hacer ejercicio, etcétera. Creo que aquí nos quedamos en oposición a la psiquiatría biológica. Bueno, la antipsiquiatría, que así se la conoce también, está llevada a cabo tanto por psiquiatras como por psicólogos. Y es aquel enfoque, digámoslo así, que hace una fuerte crítica a la psiquiatría actual, ¿no? Donde se habla de que hay intereses que están en juego en esto de la farmacoterapia y todo esto que está en juego hace que la cuestión no sea ética a veces. Por ejemplo, el autor va a opinar que los psiquiatras deberían trabajar más a tercer nivel, perdón, a primer nivel, que son las postas de salud, que aquí le llamamos, junto con el psicólogo para de esta manera, más que todo, prevenir la existencia futura de trastornos mentales que se tratan de problemas psicológicos más graves. Otra cosa que se critica mucho, por ejemplo, en este subtítulo, es que más que pensar en el paciente, digamos, toda la psiquiatría o la medicina psiquiátrica en general se han preocupado eh, por establecer un sistema. Obviamente no es un sistema formal ni es un sistema que se grite a los cuatro vientos, ¿no? Hablamos de una estructura, digamos, donde los mayores beneficiados son los psiquiatras. Ellos se encargan de, de hacer, digamos, de la estructura de salud mental un formato que mantenga las cosas como son, que mantenga el número de funcionarios, digamos, porque obviamente en otros países existen asociaciones de psiquiatría y son estas las que se encargan de mantener el status quo, digamos, ¿no? Por eso no les interesa a veces ir a las potas de salud, sino les prefieren y más les gusta, en otras palabras, según esta crítica, eh, trabajar en centros de tercer nivel, o sea, hospitales completos, ¿no? Que tienen todo prácticamente, porque para ellos eso es sinónimo de prestigio y demás. Otra cosa que también
se ha tratado de controlar, digamos, es el tema de los medicamentos. No sé si se acuerdan que aquí en Bolivia había la intención de que los médicos no receten directamente fármacos de laboratorio, sino que receten directamente el compuesto químico o el medicamento genérico. Ya no hablar, digamos, por ejemplo, no de Nirvan de 3 miligramos, sino hablar de Sopiclona de 3 miligramos, que es el nombre científico. También a veces se le llama el nombre, la terminología técnica, y los otros serían los nombres comerciales, nombres eh, que más que todo es con lo cual se trata de vender el medicamento, etcétera. Por lo general, los medicamentos baratos son los que carecen de un nombre formal, ¿no? Aparte del componente químico. Justamente por eso son bastante económicos, etcétera. Se habla mucho de que las empresas farmacéuticas, tanto en la medicina en general y más aún con esto de la salud mental, se deja llevar demasiado por las multinacionales farmacéuticas, que son las que finalmente dirigen en el fondo del fondo todo este sistema de salud mental, porque ellos de alguna manera, obviamente, eh, dan premios a los médicos que más promocionan el medicamento de de la correspondiente empresa. Entonces, eso hace que la balanza no se ajusta, ¿no? Y que el médico, obviamente, más que pensar en el paciente en sí, se ponga a pensar en su propio bienestar, digamos que si logra, no sé, 20 recetas de donde aparezca el Neuril del laboratorio Bagó, digamos, ellos le van a hacer llegar una, no sé, una invitación o un viaje de vacaciones al Caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, peor si se trata de gente que no tiene ningún tipo de ética, esto va a generar falta de objetividad, falta de ética y puede ser que algunas personas no lo hagan, ¿no? Pero el solo hecho de que exista la posibilidad y que se dé porque hay pruebas de que se da. Yo personalmente tengo amigos que han estudiado medicina y no necesariamente a nivel psiquiátrico, ¿no? Pero es el mismo problema, ¿no? Eh, no sé, posiblemente hice mal, era muy joven y no debí confrontarlo con respecto a esta problemática porque primero él se lo negaba, que los médicos son éticos, que todo eso. Le hablé de algunas situaciones y me decía, pero el médico tiene derecho también a tener beneficios, a tener su regalito, no sé, una tontería. Eh, el gobierno iba a meter la mano en esto, pero con esto del paro médico no creo que. Iba a ser que la bioquímica y la farmacia, que el sujeto sea quien escoja, ¿no? Qué tipo de medicamento quiere consumir. Si uno caro, de alta calidad, pero de alta calidad, caro, pero
de alta calidad, obviamente, ¿no? O uno barato, de menor calidad, barato, pero de menor calidad, pero que sea el paciente coja de esta manera y no así el clínico sea el que escoja por él, ¿no? Porque a veces hasta las farmacias ponen este asunto, lo toman seriamente porque solamente venden, en este caso los ansiolíticos que son controlados, solamente los venden o solamente venden la marca, porque como les digo, el médico no coloca el nombre genérico o el nombre químico en sí, digamos, de la sustancia, sino que coloca el nombre comercial y van a suceder o va a suceder a veces de que em, esto de que farmacias no le quieran vender a uno de otro laboratorio, ¿no? Con el pretexto que van a decir, no, que la nota dice esto, que la receta dice lo otro, que yo no le puedo vender algo, este es un medicamento controlado, el doctor sabrá por qué le dio de ese laboratorio, etcétera, 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 ¿no? Se va a dar porque a veces la salud eh, va más allá de lo que moralmente es correcto, entre comillas, ¿no? Incluso van a haber situaciones donde ya sea odontólogos, médicos o cualquier persona de la salud mental, especialmente, digamos, los médicos, van a llegar a tener tratos de palabra o contratos de palabra con la farmacéutica, en el sentido, mire doctora, si usted me manda sus pacientes a mi farmacia, para que compren aquí los productos que usted les pida, yo le voy a dar un 10% de la ganancia que tenga. Entonces, obviamente eso no es ético y no es porque el médico deja de centrarse en la persona y en cosas como su calidad de vida, su calidad de economía, su calidad social, etcétera, sino lo único que le va a importar es mandar donde tal persona, al paciente para que pague lo que tenga que pagar y después, eh, bueno, haya todo esto, ¿no? De la comisión, que no solamente sucede, obviamente, en la medicina, ¿no? Sabemos que hay carreras donde para aprobar un proyecto, más que todo, hay que darle cierto porcentaje a la persona que está coordinando todo esto, ¿no? Em, Estamos hablando de un gerente general de alguna cooperativa, ¿no? O sea, no sé si se estará manejando mejor. Supuestamente hay normas, hay reglas para que esto no suceda, pero la cosa es que sucede al final, ¿no? Eh, Le llaman comisión también, al delito se lo llama cohecho pasivo o algo así. Entonces, esto se da a todo nivel, como les digo, en casi todas las profesiones. Es importante por eso para la universidad desarrollar eh, una moralidad madura en el cliente, perdón, en el estudiante, para que el mismo eh, proceda.
tal cual como la universidad nos los pide, de forma ética, ética y honesta, responsablemente. Bueno, aquí hay un poco de lo que es los equipos multidisciplinarios. Ahora las cosas se han vuelto más multidisciplinarias, lo cual contrapone a la teoría de pensamiento complejo, donde que señala que la persona no está habiendo mucha tendencia a especializarse en más de una disciplina. Por ejemplo, ¿no? Digamos, que yo sepa, que tenga el mismo nivel, por ejemplo, en organizacional, en educativa, en jurídica, por ejemplo. Sin embargo, me parece que está apareciendo una sobreespecialización del otro lado, ¿no? Porque no es bueno ni el pensamiento complejo, porque estamos hablando de una sociedad que está exigiendo últimamente especialistas. eh, la sobreespecialización vendría a ser cuando uno hace una maestría o hace un doctorado, digamos, ¿no? En psiquiatría, pero de ahí tiene que especializarse más todavía en los diferentes niveles o tipos de psicopatología, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos de, o a veces está abocado a un enfoque, o a veces está abocado a un área de la disciplina, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Hay psicólogos que aparte de hacer una maestría, se especializan en niños, digamos, o hacen otra maestría donde no solamente sean psicólogos clínicos, sino que también psicólogos clínicos especialistas en niños. Entonces, claro que esto se da solamente en lugares bastante poblados, ¿no? Donde hay más garantía de que exista este tipo de pacientes. Hablamos de ciudades grandes, de hasta 20 millones de habitantes, donde van a haber centros más exclusivos o particulares para las personas con X trastorno mental, como por ejemplo en Francia, que hay un centro especializado en anorexia y bulimia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería un término medio porque la situación no es fácil en nuestro contexto, tampoco digamos la cuestión económica o el reconocimiento social no, no termina siendo el que colma las expectativas del profesional. En ese sentido, para algunos no va a valer mucho la pena especializarse en el sentido de que la inversión no siempre se la recupera, ¿no? A no ser que uno tenga uno de los mejores trabajos de la región, los cuales son laburar en la Universidad Autónoma de Gabriel Moreno, o trabajar en la alcaldía, o trabajar para la gobernación, ¿no? Son actividades, aparte de una que otra empresa privada que también pagan bastante bien, pero por lo general, en cuanto a clínica, eh, donde mejor se gana es en la universidad estatal. Ustedes saben, habrán escuchado que hay docentes que hasta ganan 20.000 bolivianos.
Eh, y eso. Después, en los demás lugares, eh, no va a ser suficiente para muchos colegas, ¿no? Así que van a tener que moverse. Entonces, sacan sus cuentas a ver si su inversión puede recuperarse, o sea, si vale la pena, por ejemplo, porque una maestría no es económico, eh, si vale la pena invertir esos 15.000 bolivianos para terminar la maestría y después que solamente le suban el sueldo 5 bolivianos, ¿no? Porque 5 10 bolivianos, depende de la universidad, cuánto lo haga valer los posgrados, ¿no? Porque obviamente es una inversión en los estudios donde se espera que haya una reposición, ¿no? Donde se espera que el sujeto recupere un poco todo lo que gastó en su propia educación. Importante en este tema de salud mental va a ser la promoción de lo psicológicamente sano, entre comillas, ¿no? Que está relacionado con la acción comunitaria, la promoción y la prevención de la salud psicológica, mental, la psicoeducación, eh, tener un autoconcepto equilibrado y adecuado de sí mismo, como lo vemos acá, donde el sujeto aprenda a quererse a sí mismo, ¿no? Porque si no, es difícil que otra persona lo respete. Si él no se respeta, en otras palabras, no habrá persona que lo respete, porque si él mismo no se da su lugar, entonces ya ustedes saben cómo las personas pueden llegar a pensar de que si este no se valora, porque yo lo voy a, ni él mismo se valora, ¿para qué yo voy a estar eh, viniendo a tapar esos vacíos? Y más bien las personas tienen la tendencia a abusar de los otros individuos eh, que tienen por lo general baja autoestima, no sé, síntomas de tristeza. Y todo esto no es un invento, ¿no? Estas son características de la persona que termina siendo víctima, ¿no? Tiene síntomas masoquistas, síntomas de tristeza patológica, tiene baja autoestima, tiene indefensión aprendida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que emplear los tres niveles de estrategia, como dice el autor, para tratar de mejorar la salud mental. Primero, tratar de modificar lo más que se pueda uno mismo, ¿no? Respecto a su personalidad, decidir, bueno, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, qué me sirve, qué no me sirve, en qué estoy perdiendo el tiempo porque eso no tiene modificación, etcétera. Tenemos el nivel comunitario, que es el apoyo familiar, el apoyo del barrio, de la comunidad o donde vive el sujeto. No va a ser importante el apoyo familiar. Incrementa el puntaje global de rehabilitación el apoyo familiar. Pero si se trata de una persona que está sola, por ejemplo, en un país extranjero, donde no conoce a nadie, donde
donde no conoce a nadie y donde se encuentra prácticamente súper solo en su extremo, eh, va a ser menor la posibilidad, ¿no? Porque siempre la rehabilitación, perdón, va a ser más difícil porque siempre hace falta la familia, ya sea primaria, secundaria, los padres, los hijos, la pareja, que lo colaboren en muchas cosas, ¿no? Aparte de las visitas, ¿no? Porque hay personas que a veces se estresan por la situación económica y en ese sentido necesitan algo más que un apoyo familiar emocional, sino que a la vez necesitan un poco de apoyo económico, ¿no? Esto obviamente lo habla mejor Minuchin porque él va a decir, para hacerlas tomar conciencia a las personas de que ellos deben responder por su familia, bueno, habló de que muchas veces son las familias las que lo enferman al sujeto, ¿no? Más allá de lo real o no real, digamos, de lo que él dijo, creo que lo importante aquí es el tema de tener un punto medio y de recibir la ayuda correspondiente, porque baja mucho la expectativa de rehabilitación o el pronóstico, si querramos llamarlo, a medida que el sujeto se encuentra en soledad. El ser humano tiene un instinto gregario, de lo cual hablan mucho algunos expertos, y en ese sentido, parte de su ser, del ser humano, es andar en aglomeraciones, no como las que existen hoy, según algunos antropólogos, donde las ciudades son las megaciudades en este caso, no serían lugares tan aptos para vivir, ¿no? Lo ideal y lo que hicieron los primeros seres humanos fue vivir en comunidades, o sea, máximo 1000 personas, por así decir, ¿no? Que después tal vez se reunían en algún lugar donde hacían ceremonias, rituales, etcétera, pero eh, no es bueno ni que el hombre esté solo, ni que esté en un colectivo tan densamente poblado y tan cerrado, ¿no? Como son las megaciudades, donde hay gente que vive prácticamente en dormitorios de 2 metros por 1 metro, ¿no? Entonces, eso ya tampoco eh, es vida. El nivel oficial, bueno, es el nivel del gobierno, ¿no? Obviamente, mientras el gobierno sea más responsable, más honesto, más respetuoso con respecto a la separación de los poderes, eh, esto va a generar mayor calidad de vida, ¿no? Pero lamentablemente los países en vía de desarrollo, al tener gobiernos bastante corruptos, al no poder controlar a la población en el sentido de las guerrillas, porque algo que se habla en política es que no existen los vacíos de poder. Cuando alguien es destronado, por así decir, estos señores de la guerra le llaman algunos, inmediatamente viene otro a reemplazar, porque es algo dentro de un patrón, dentro de una cultura, dentro de una historia que no se puede cortar así nomás. Por ejemplo, la otra vez hubo un reportaje
de la persona que derribó una de las famosas estatuas de Saddam Hussein en Irak hace muchos años. Y le hacían una entrevista al hombre y él decía, me pesa lo que hice, me arrepiento porque pensé que las cosas iban a mejorar, si bien Saddam Hussein era un tirano y mató a personas de mi familia, pero era mejor su gobierno que este gobierno de ahora puestos por los estadounidenses, que es doblemente corrupto y, y doblemente peor que el de Saddam Hussein. Me hace acuerdo también a un comentario que hizo Jorge Justiniano una vez acerca de la capitalización, ¿no? Que la capitalización no nos había dado nada, eh, y que mejor era cuando nosotros administrábamos nuestros propios bienes públicos, ¿no? Porque, en fin, decía, el boliviano era también corrupto, pero al menos esa plata la reinvertía en la sociedad porque si es que pagaba, entre comillas, con perdón de la palabra, eh, la volvía a invertir ese dinero comprándose un auto aquí, digamos, en el país. eh, lo invertía en tener tal vez una mujer, otra mujer, o viceversa, ¿no? Un hombre, otro hombre, si hablamos de una mujer. Pero eso más bien nos trajo más pobreza, la capitalización, decía, ¿por qué? Porque esa gente no quería ni siquiera vivir acá. Y la verdad es que los años que estuvo capitalizado, prácticamente se deshizo la ferroviaria andina y la ferroviaria oriental, por milagro, exactamente o no sé por qué, aguantó a esta empresa chilena, ¿no? Que vino y la compró a precio de gallina muerta y no sé. Bueno, Bolivia también siempre ha tenido una subvención en los hidrocarburos, o sea, el dólar no debería estar a 6 bolivianos, 7 bolivianos, perdón, como ahora, ¿no? Hace mucho que está así el dólar y si nosotros llegáramos, si el Estado dejara de subvencionar los hidrocarburos, en un 2 por 3 la gasolina sube. Y si la gasolina sube, ustedes saben que todo cambia. Todo se vuelve más caro, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado, para mantener la gasolina barata y no de acuerdo a cómo está en el resto de partes del mundo, digamos, eh, subvenciona, o sea, pone plata de su propio bolsillo para que el precio, digamos, no suba de 3,5 o 4 bolivianos el litro. Estamos hablando de la más económica, ¿no? Pero volviendo al tema, no sé, yo creo que es una opinión que ustedes tienen que ver, eh, si está bien, o sea, yo no digo que unos son más malos que otros, o sea, perdón, que unos son más malos que otros, eso es verdad, pero eh, ilusionarse de que existe una persona perfecta, una persona que no se aproveche absolutamente en nada de lo que a lo cual tenga acceso en servicios públicos, eso es algo difícil de encontrar, ¿no? Es algo que solamente se desarrolla con educación, con cultura, con pedagogía, con medios
con medios sociales que traten de cambiar la forma de pensar de una sociedad, ¿no? Eh, entonces, bajo esa lógica hablaba Jerjes y bajo esa lógica hablaba el tipo que protagonizó el, el derrumbamiento de una de las famosas estatuas de San Hussein, que si alguien se acuerda por ahí, le ataron una cuerda al cuello, mientras otro hombre trataba de derribar, digamos, su soporte o donde asentaba en sí la estatua, ¿no? Eh, ambos coinciden en que sí, había corrupción, pero no al nivel de ahora, ¿no? Eh, un poco la gente ya comienza a manejarse en base a eso, porque entre lo malo, lo feo y lo peor, en este caso lo peor sería el mayor nivel degradante. eh, Habría que escoger lo malo, que si bien no deja de ser dañino, pero al menos es menos dañino que lo peor, ¿no? Donde prácticamente eh, los delitos se campean, por así decir, a los cuatro vientos y no existe ningún tipo de traba, ¿no? Como decían estos dos personajes bastante inteligentes, es importante ver ese tipo de medida, ¿no? Bueno, ya, yo sé, diremos, ¿no? Sabemos que fulano es corrupto, sabemos eh, que fulano no es trigo limpio, pero este es lo mejor que tenemos por ahora, porque el otro es todavía mil veces peor que él. Entonces, ahí habría que cálculo, analizar la temática, etcétera, ¿no? Para no caer en estos errores y por hacer un bien, caigamos en un mal, ¿no? Como el nefasto gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Realmente no avanzó nada. Yo vivo al frente de la terminal bimodal y no avanzó nada el país durante la capitalización. Más bien, no sé cómo sobrevivió la ferroviaria oriental, porque había estado más dañada de lo que pensábamos, dijo. Y no sé qué se hizo al final de esa miseria de plata de la capitalización, porque lo vendieron, no sé, como si todo haya estado arreglado ya. Y ustedes saben en qué terminó todo esto, ¿no? En la revolución del agua y bueno, el derrumbar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que tuvo que salir huyendo, ¿no? Pero yo en este análisis humilde que hago, creo que cada quien sabe lo que hace, porque también fue duro para los que apoyaban a la oposición que después de un año vuelva el MAS al poder, ¿no? Pero un antropólogo también decía que cada modelo tiene que ser bien singular en los países o en las sociedades, porque tal vez Bolivia no funciona con su modelo capitalista, decía. Tal vez lo que necesita es
Él le llama, por ejemplo, él no cree que exista y él, bueno, yo creo que hay uno que otro país que pueda considerarse comunista, no sé. Pero para él, digamos, como que ya no existe el comunismo porque él habla de esos regímenes especiales como la propia China, Rusia, digamos, como el famoso modelo chino, ¿no? Donde lo político es socialista, pero la economía es totalmente de libre intercambio, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, eh, estamos viendo el gran salto que ha dado el modelo chino, porque hace 10, 20 años se hablaba de que en los próximos años China iba a ser la mayor potencia mundial, ¿no? Pero aparentemente le faltaba todavía demasiado y estaba en carrera, me acuerdo, con la India. La India se quedó por X, Z motivo, se quedó. Y China aprovechó muchas situaciones, entre ellos esta pandemia, para consolidar su hegemonía. Y ahora pensar que el PIB, el per cápita que tiene China es el mayor del mundo, es bastante asombroso, ¿no? Porque cuando muestran imágenes de las ciudades de China, donde se nota de lejos que ha mejorado la calidad de vida y que millones de personas han salido de la extrema pobreza, parece como que más allá de lo políticamente correcto y lo demás, está que le sirva al sistema o a la sociedad que lo asuma, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un neoliberalismo de ultraderecha prácticamente. Mu- Mucho derroche existe en ese país. Eh, en cambio, podríamos decir, no sé, que China está fluctuando, ¿no? Entre lo no democrático y lo democrático en parte. Supuestamente los países que son de centro o que más o menos tienen un equilibrio entre lo social y lo individual son los países que más éxito están teniendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los países nórdicos, por ejemplo, eh, son del centro. O sea, algunos dicen que ellos, los europeos, han superado esta tontería, por así decir, van a disculpar, del socialismo y el liberalismo por un lado. Esos países nórdicos que son los que tienen mayor calidad de vida en Europa, no están en esas, o sea, combinan lo que les conviene, tienen elementos del socialismo, pero también tienen elementos del liberalismo, ¿no? Lo cual comentaba un político español con respecto a Latinoamérica, eh, que nosotros seguimos en la dicotomía tonta esa del socialismo del siglo XXI, el movernos, el ser o no ser, digamos, ser comunista, no ser comunista, ser capitalista, etcétera. Siendo que este tema en Europa aparentemente y en otras partes del mundo aparentemente se está superando y la gente está viendo más allá del bien y del mal, por así decir, ¿no? Tratando de mantener cierto equilibrio, equidad y justicia en los diferentes niveles de su comunidad. Bueno, esto como comentario. No sé hasta cuánto va a durar esto cuando, como es un video
Cuando es solamente para grabar, no hay mucho problema. Por ejemplo, yo voy 1 hora. Bueno, aquí está todo lo que hablábamos, cómo la política también va a influir en la salud mental. Al final la OMS va a decir que ningún país, ni siquiera los más desarrollados, manejan políticas, o sea, le dan mayor importancia a la salud mental, importancia que según la OMS debería ser muchísimo mayor y mejor, de lo que actualmente es o era, ¿no? Obviamente que por el coronavirus se han abierto albergues, se han construido hospitales, etcétera, ¿no? Pero no va a servir de nada de eso si no hay el personal adecuado. Entonces, es importante también esto, sí, los países en vía de desarrollo estamos lejos de una buena calidad en cuanto a salud en general, pero tampoco los países desarrollados están en la cúspide, por así decir, o sea, sigue faltando personal y la mayor prueba de algunos analistas de esto que estamos comentando, la mayor prueba es el fracaso frente al COVID, ¿no? Todos los centros de salud o todos los sistemas de salud a nivel mundial prácticamente han colapsado frente a la pandemia, lo cual demuestra que no estamos preparados, digamos, y que no se le está dando la debida importancia a la salud de las personas. Si de verdad se cumpliera de destinar 10% de todo el presupuesto, pero no solamente de una parte, sino de todo el presupuesto de una nación a salud pública, dándole buenos sueldos también, porque hay que reconocer que los médicos hacen un gran esfuerzo y que cuesta ser un profesional en esa rama. También se invierte bastante, ¿no? Pero si los sueldos van a ser tan bajos, muchos lo van a dejar o no se van a animar. Se cree que solamente el 20% de los profesionales ejercen su disciplina debido al tema de los sueldos bajos que existen, ¿no? La mayoría prefiere dedicarse a la informalidad, etcétera. Lo último, seguimos con aquí más o menos cómo posiblemente se siente una persona que está sufriendo de dispersión del pensamiento o disgregación. Dispersión es cuando se esparce, ¿no? Así como cuando uno eh, una buena cantidad de arena o de canicas lanza al patio, ¿no? Eh, por lo general en estadística esto maneja ciertas lógicas que hacen que ciertas canicas se ubiquen más en un lugar que en otro lugar. Eso sería dispersión. O sea, dispersión es esparcir, es lanzar, en otras palabras, es un paulatino deterioro del pensamiento. En cambio, la disgregación es la desintegración, en otras palabras, del pensamiento, que sería algo más grave y más brusco, donde hay ruptura de la sinapsis y en ese sentido hay ruptura de las ideas, o sea, el sujeto se vuelve incapaz de incluso de establecer una palabra, ¿no? En su estado bastante grave o profundo. Y a eso se le llama desintegración del pensamiento. Esa es la función de esta lámina. Aquí, viendo un poco a los adolescentes, hablamos de su importancia, la famosa campana de Gauss para darnos cuenta cómo es.
el aparente desarrollo, digamos, de lo que se entiende por normal, entre comillas, y anormal. Con esto estaríamos finalizando el tema. La inclusión social también va a ser importante. ¿Qué significa? Que hayan pasarelas para gente con capacidades especiales. Tiene que ver que hayan caminos en el suelo, por ejemplo, que guíen a las personas que no pueden ver, para que se guíen por el tacto, ya sea de sus manos o de sus propios zapatos, digamos. O sea, una sociedad amigable se dice que es la que respeta el medio ambiente y la que tiene diversos accesos a diferentes personas con capacidades especiales, como es también el tema de la tercera edad, ¿no? Como es el tema de espacios determinados para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para no hacerlo más largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier pregunta me la dicen solamente y cualquier cosa estamos para servirle. Hasta luego, buenas noches.